Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgili y muchas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana desde el Centro Cívico de Silver Spring, donde el Ejecutivo Ike Leggett firmó la ley que garantiza días adicionales de enfermedad a empleados en Montgomery. Esto para evitar que los empleados lleguen al trabajo cuando estén enfermos y que se puedan quedar en casa a cuidar de un hijo enfermo en vez de enviarlo al colegio o a la guardería infantil. Rodeado de funcionarios, trabajadores que apoyaron la enmienda y el propio ministro del Trabajo de los Estados Unidos, Tom Pérez, el Ejecutivo hizo historia, no solo en Montgomery, pero a nivel nacional. El condado de Montgomery está participando en un movimiento nacional de asegurar trabajadores, por ellos no deben escoger entre perder dinero o trabajar con enfermedad. Es una mal cosa, claro, para la salud pública. Si trabajadores trabajan con enfermedades, no es bien para el público. Para las pequeñas empresas, entonces hicimos una excepción y como tú sabes, estos son cada 30 horas que tú trabajas, te dan una hora y vas acumulando hasta 56 horas. En el caso de las pequeñas empresas, entonces el máximo que le pueden ofrecer son 4 días pagos y 3 días sin pago. O sea que son 7 días, pero solamente 4 pagos y eso es para beneficiar un poco también y entender el impacto de las pequeñas empresas, aquellas que tengan 5 o menos empleados. La enmienda ampararía a unos 100,000 obreros en el condado, garantizándoles que pueden tener hasta 7 días de enfermedad con paga y también permite días libres para ir a la corte en casos de abuso doméstico. La ley entra en vigor en octubre del año próximo. Le invitamos a una feria de recursos para la familia con niños pequeños. El Departamento de Salud del Condado, a través de su programa para recién nacidos y niños pequeños, llevará a cabo la sesión el sábado 18 de julio desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Las personas que lleguen podrán hacerle pruebas a sus hijos a comprobar si tienen retrasos en su desarrollo. Se abordarán temas como el sueño, adiestramiento para utilizar el baño, nutrición y otros de importancia en el crecimiento y desarrollo de los niños. La cita es el 18 de julio en el Centro Cívico de Silver Spring. Para más información, llamar al 240-777-4809. Finaliza otro año escolar para los estudiantes de las escuelas públicas del Condado de Montgomery. Los boletines de calificaciones ya han sido enviados y es muy importante que los padres puedan comprender en detalle toda la información que contienen estos boletines. Estudiantes en los grados kinder hasta quinto grado recibirán boletines basados en estándares. Poseen información acerca de cómo su hijo domina el contenido académico, las habilidades de aprendizaje, el análisis, entre otros. Tienen mucha más información que los que teníamos antes y le dan a los padres una idea muy clara de lo que el alumno está haciendo en la clase. Los padres tienen que prestar mucha atención a lo que dice el boletín. Acompañando al boletín viene una explicación que le da al padre la oportunidad de entender todas las signas que están en el boletín. ¿Tienes hijos en la escuela media o superior? También puede usar el portal de comunicaciones Edline, diseñado para las comunicaciones entre la casa y el aula de clases. Ellos entran, accesan por su contraseña, por el password, para chequear las notas de sus niños. Pueden ver todas las clases, pueden ver si han perdido una tarea, que sacaron en un proyecto o un examen. El boletín de calificaciones es una herramienta importante para ayudar a los padres a mantener esa conexión entre la casa y la escuela. Le ayuda a saber cómo están haciendo sus hijos y a ser un defensor más fuerte de ellos cuando tengan que reunirse con los maestros. Las escuelas esperan que los padres se acerquen a la escuela y que hagan preguntas. Los maestros quieren que los padres vienen y están preguntando sobre sus hijos y cómo pueden ayudar a los hijos en la casa. Y la maestra quiere que vienen los padres para la clase para preguntarle. Y si no vienen es que las maestras creen que ellos no quieren saber. El objetivo final es un estudiante seguro y capaz, listo para aprender hoy y en un futuro. Si tiene preguntas acerca de las calificaciones, vaya a la escuela que ahí le van a ayudar. Soy Tomás Silvani, las escuelas públicas del Condado de Montgomery.
Esta semana entrevistamos al ejecutivo Ike Leggett para el programa One on One que se transmite por este canal de cable. Conversamos sobre varios temas, incluyendo los recortes presupuestarios que tendrán que hacer todos los departamentos del condado. Según el ejecutivo, los directores ya han comenzado a buscar dónde recortar y sin dudas esto causa impacto a varios programas y servicios ofrecidos por el condado. Leggett le ha enviado al Consejo cambios para el presupuesto que suman recortes de $50 millones. Usted puede ver esta entrevista completa con el ejecutivo en este canal de cable o visitando el canal de YouTube del condado. Y ya se incorpora al puesto el nuevo alumno miembro de la Junta Escolar del Condado de Montgomery. Eric Kersey cursará el 11º grado en la escuela secundaria Bethesda Chevy Chase durante el próximo curso escolar, pero ya juró a su cargo como estudiante miembro de la Junta. Se convierte en la voz de los más de 154,000 alumnos de Montgomery dentro de la Junta Escolar. Eric toma el puesto durante un momento candente, ya que la Junta aún tiene que contratar a un superintendente. El alumno que sirve dentro de la Junta Escolar tiene derecho al voto en casi todos los temas, excepto el presupuesto, la definición de los parámetros de los vecindarios para los colegios y las negociaciones con el sindicato. Estará sirviendo por un periodo de un año. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitados en nuestro programa a 2 miembros de la Comisión para Asuntos de los Veteranos. Resulta que el condado de Montgomery ha proclamado el 2015 como el año de los veteranos y sus familiares. Se estarán realizando varias actividades para honrar a los veteranos de guerra. Se estima que en Montgomery viven unos 46,000 veteranos de guerra, de los cuales 2,600 de ellos son latinos. Para más información sobre los servicios y programas disponibles para los veteranos, llamar al 301-310-3364. Usted puede ver este programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado a la derecha de la pantalla. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Ha comenzado el diálogo entre funcionarios de la ciudad de Rockville, residentes y propietarios de negocios en la zona de South Lawn. Esta es un área industrial que alberga un sinfín de negocios y durante muchos años los residentes que viven adyacente se han quejado del tráfico de camiones. Bueno, la ciudad ha comenzado un estudio para definir cómo minimizar los efectos negativos de la zona industrial hacia la zona residencial. Parte del estudio incorpora a representantes de ambos lados y se enfocarán en aspectos de zonificación, la construcción de aceras y la disminución del tráfico de camiones pesados. Este proceso recién comienza y se espera que hayan más reuniones y foros públicos comenzando en el otoño. Si busca alguna distracción para los días jueves en la noche, aquí les recordamos sobre la serie de conciertos gratis al aire libre en la Plaza de los Veteranos de Silver Spring. Se llevan a cabo todos los jueves, comenzando a las 7 de la noche. Aquí está la lista de los artistas que están pautados para los conciertos gratis, todos los jueves hasta el 6 de agosto. Les recordamos que las becas para estudiantes latinos de la Gala del Ejecutivo estarán disponibles hasta el 15 de julio. Como cada año, jóvenes latinos reciben una beca de $2,000 cada uno durante la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery. El evento se celebrará el 10 de septiembre en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Se están aceptando las solicitudes de becas hasta el 15 de este mes y le exhortamos que anime a cualquier estudiante de college o universidad a solicitar los fondos. Para más información, llamar al 240-277-8072
o visite montgomeryhispanicgala.org. Miles de personas llegaron al Festival Folclórico de la institución Smithsonian, que este año se enfocó en resaltar a el Perú. Bueno, entre los asistentes estaba un equipo televisivo del Montgomery College. Por segundo año consecutivo, el talento de los estudiantes del college sirvió para captar las imágenes del festival. Carolina Galeano nos trae la historia. Estudiantes productores de televisión se preparan para demostrar sus talentos durante el famoso festival Folklife de Smithsonian, que celebró la cultura de Perú este año. Kevin nos dice que vino aquí a filmar el festival y contar una historia sobre Perú. Mercedes será la narradora y será fantástico. Los estudiantes están encargados de crear contenido sobre el festival para plataformas sociales y esto requiere que filmen y editen historias largas y cortas. Luego, los mejores videos serán escogidos por los presentadores del festival. Charlie dice que los estudiantes tienen una perspectiva del festival que tal vez nosotros no tenemos. Por eso estoy muy entusiasmado porque tenemos personas que vienen y ven todo esto desde su propia perspectiva sin abandonar la perspectiva de los participantes de Perú y su punto de vista artístico. Este es el segundo año que los estudiantes de producción del canal de Montgomery College han tenido la oportunidad de trabajar en el festival. Brian dice que darle a los estudiantes la oportunidad de trabajar con una marca tan reconocida mundialmente como lo es Smithsonian añade mucho a sus resúmenes y sus cintas de demostración. Así pueden demostrar cómo han mejorado y ampliado sus talentos en el programa de producción del canal de Montgomery College. Los productores profesionales y los estudiantes del canal de Montgomery College han ganado premios. El talentoso videógrafo Kevin Trower ha ganado 3 premios Telly desde su producción del festival Folklife el año pasado. Kevin dice que ser reconocido por los premios Telly lo ha inspirado. Le hace querer crear más videos. La colaboración de Smithsonian con el canal de Montgomery College ha sido un éxito y el equipo de producción estudiantil de Brian O'Neill anticipa regresar al festival el siguiente año con otra edición del festival Folklife. Para Cápsula Informativa, Carolina Galeano. Y otro despliegue artístico son los murales de la zona de Long Branch en Silver Spring. Esta área cuenta con unos 80 negocios, los cuales han enfrentado retos económicos. Sin embargo, una manera de revitalizar la zona ha sido pintando murales en varias esquinas. Ya hay 4 terminados y otro en camino. Mediante una alianza pública-privada, artistas locales y nacionales han hecho un despliegue de su arte en las paredes de algunos locales. Esto reflejando la diversidad étnica de la zona y al mismo tiempo embelleciendo el vecindario. Así que si pasa por Long Branch, tome el tiempo para admirar estas obras de arte. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día.